Vamos a ver ahora un ejemplo para resolver el método de Gauss-Seidel. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Esas incógnitas son x, y, z, por lo cual ya sabemos cómo va a ir la notación. Vamos a necesitar subíndices de arriba, pero no necesariamente subíndices de abajo. Nos dan también los valores iniciales para este ejercicio. Nos están pidiendo iterar hasta que el error sea menor a 1.5%. Entonces comenzamos, vamos a ver si la condición de la diagonal principal se cumple. El valor absoluto de 5, que es el primer coeficiente de la primera ecuación, será mayor a los coeficientes restantes. Como acá no tenemos valor, vamos a sobreentender que tenemos ahí un 1, el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2. El valor absoluto de 5 será mayor en realidad, lo sacaremos de valor absoluto. 5 será mayor a 3. Sí, es mayor a 3. Esta condición de la diagonal dominante se debe cumplir en todos los casos. Vamos a ver ahora para la segunda ecuación si es que también se cumple o no se cumple. De la segunda ecuación tomamos el segundo coeficiente. El valor absoluto de 3 será mayor a los coeficientes restantes, que será el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 8. 3 es mayor a 10, no. Entonces, si no se cumple la condición en una de las ecuaciones, por lo menos directamente no va a converger nuestro sistema. Lo que vamos a hacer, en la primera ecuación sí se cumplía. Vamos a intercambiar de posiciones la segunda y la tercera. Aquí ya tenemos el sistema dado, aquí abajo, donde ya hemos hecho este cambio. Y vamos a ver ahora si se cumple la condición de la diagonal dominante. Vamos a tener en la primera ecuación lo mismo, el valor absoluto de 5 será mayor al valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2. 5 es mayor a 3, correcto. Vamos a pasar a hacer la misma prueba a la segunda ecuación. Para la segunda ecuación tomamos el segundo coeficiente. El valor absoluto de 4 será mayor a, en este caso como no está escrito, sobreentendemos que hay un 1 para el primer coeficiente y en el segundo coeficiente tenemos menos 2. 4 será mayor a 3, correcto. Seguimos cumpliendo la condición. Esta condición se debe cumplir en todas y cada una de nuestras ecuaciones. Vamos a pasar a la tercera ecuación. Tomamos el tercer coeficiente, vamos a decir el valor absoluto de 8 será mayor al valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3. 8 es mayor a 5, correcto. Se cumple entonces nuestra condición de diagonal dominante. El siguiente paso que vamos a realizar es despejar en el orden que aparecen nuestras ecuaciones. Entonces en el primero tenemos x, luego tenemos y luego tenemos z. De la primera ecuación despejamos x, de la segunda y, de la tercera z, y vemos cómo queda nuestro despeje. Entonces con este despeje es que vamos a trabajar a lo largo de todas las iteraciones. Definimos la iteración 0, nuestros valores iniciales eran 0, 0, 0. No se olviden que el subíndice de arriba nos indica el número de iteración. Entonces en la iteración 0 ya tenemos definidos nuestros valores. Pasamos a la iteración 1. Lo que haríamos por el método de Jacobi es reemplazar estos valores y solo estos valores en la iteración 1, que es la iteración inmediata siguiente. Pero fíjense lo que vamos a hacer en el método de Jacobi. Vamos a ver el despeje que teníamos para x. Nuestro despeje nos decía x es igual a 19 menos x, 19 menos y menos 2z sobre 5. Entonces vamos a tener en la iteración 1, 19 menos y nos decía, ¿cuánto vale y? En la iteración 0 vale 0. ¿Tenemos el valor de y en la iteración 1? No, todavía no tenemos. Ahorita solo estamos hallando la variable y. Entonces reemplazamos ese 0. ¿Tenemos z ya de la iteración 1? No, todavía no tenemos. Entonces también reemplazamos el de la iteración 0. ¿Sí? Reemplazamos el de la iteración 0. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos el valor y eso nos da 3.8. Entonces x en la primera iteración vale 3.8. Ahora fíjense, ¿cómo despejábamos y? ¿Cómo hemos despejado y? Y era menos 2 menos x más 2z sobre 4. Entonces tenemos que y era menos 2, vamos a anotarlo acá.
y era menos 2, teníamos menos 2 más 2x, perdón, menos 2 menos x más 2z era. Menos 2 menos x más 2z sobre 4. Ahora vamos a ver qué nos da. Menos 2 es un término independiente que lo copiamos tal cual. Nos decía el despeje menos x. Entonces, en teoría, si fuera por el método de Jacobi, tendríamos que reemplazar este de la iteración anterior, pero fíjense que no estamos reemplazando ese por el método de Gauss-Seidel. En el método de Gauss-Seidel utilizamos los últimos valores que se han actualizado. Ya tenemos una actualización de x. X ha dejado de tener este valor que era 0. Ahora ya lo hemos actualizado a 3.8. Entonces, el valor de esa misma iteración, es decir, de la iteración 1, se utiliza para hallar y1. Y luego nos decía el despeje de y, nos decía más 2z. ¿Tenemos el valor actualizado para z? No lo tenemos, entonces utilizamos el que seguía siendo de la iteración 0. Reemplazando esos valores, entonces, nos da menos 1,45. Ahora vamos a hallar z. El despeje para z nos decía 39, vamos a ver ese despeje, nos decía 39 menos 2x menos 3y sobre 8. Teníamos que para z era igual a 39 menos 2x menos 3y sobre 8. Entonces el 39 se copia tal cual, vamos a darnos otro color. El 39 se copia tal cual. Nos dice menos 2x. ¿Cuál es el último valor que hemos hallado para x? El de la iteración 1. Entonces ese es el que vamos a utilizar. Y nos dice menos 3y. Antes teníamos este valor para y que era 0, pero luego lo hemos actualizado, entonces este ha dejado de ser el valor. El que se ha vuelto nuestro valor oficial es el de la iteración 1. Entonces ese es el que reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos, chicos, los valores de la última actualización. Entonces antes teníamos que y era 0, pero luego lo hemos actualizado en la iteración 1 y y valía menos 1,45, que es el valor que estamos reemplazando. Si reemplazamos los datos, obtenemos nuestro resultado. El error porcentual, como hemos ido calculando en anteriores iteraciones o en los anteriores métodos, sigue siendo el mismo. Valor actual menos el valor anterior sobre el valor actual sobre 100. Vamos a anotar la formulita por este lado. El error aproximado sigue siendo, vamos a hacer para x, digamos, x actual menos x anterior sobre x actual por 100%. Para x, entonces, ¿cómo hemos hallado el error? X actual era 3.8 menos x anterior. En la anterior iteración valía 0 sobre x actual, que era 3.8 por 100%. Esto nos da 100%. Y de esa manera hemos hallado para x, para y y para z. Bien, pasamos a la siguiente iteración. No se olviden que el principio es reemplazar los valores, los últimos valores que hemos actualizado. ¿Sí? Tenemos que ver cuál es el último valor que hemos actualizado. Para la iteración 2, la fórmula para hallar x nos decía 19 menos y menos 2z sobre 5. Entonces, vamos a ver, 19 se copia tal cual, tenemos el 19, luego teníamos menos y. ¿Tenemos y en la iteración 2? Todavía no tenemos. Entonces, ¿cuál es el último valor que hemos actualizado? Y de la iteración 1, que es el que reemplazamos. Luego tenemos menos 2z. ¿Tenemos z ya en la iteración 2? No, todavía no tenemos. Entonces, el último valor que hemos actualizado de z es el de la iteración 1. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos el resultado. Ahora, para hallar y, el despeje era igual a menos 2 menos x más 2z sobre 4. Entonces tenemos menos 2 que se copia tal cual. Luego teníamos menos x.
Tenemos una X en la iteración 1 y una X en la iteración 2. ¿Cuál creen que debemos utilizar? Debemos utilizar el de la iteración 2. Este ya ha dejado de ser nuestro valor oficial. Ahora el que utilizamos es el de la iteración 2, ya no el de la iteración 1. Entonces ese es el valor que reemplazamos y teníamos más 2z. De z, el último valor actualizado sigue siendo el de la iteración 1, que es el que reemplazamos. Si se dan cuenta, es bastante interesante que este método mezcla valores de la iteración actual y los de la iteración inmediata anterior. Siempre utilizamos los últimos valores que hemos actualizado y obtenemos este resultado. Ahora vamos a hallar nuestro valor z para la iteración 2. Z estaba dada de la siguiente manera, 39, vamos a borrar todo esto acá. Z era 39 menos 2x menos 3y sobre 8. Entonces tenemos el 39 que se copia tal cual, menos 2x. Menos 2 por x. ¿Cuál es la última actualización de x? Es la de la iteración 2. Entonces ese es el que reemplazamos. Menos 3 por y nos dice, ¿cuál es el último valor de y? ¿Será el de la iteración 1 o será el de la iteración 2? Será el de la iteración 2. Entonces ese es el que reemplazamos de nuestra última actualización y obtenemos este resultado. Lo mismo para el error aproximado. Vamos a hacer el ejemplo ahora hallando el valor para... podemos hallar el valor de y, ¿sí? Vamos a hacer este. El valor actual de y, que es 1.15875, menos el valor anterior, que era menos 1.45, sobre el valor actual, que es 1.15875 por 100%. Esto nos da 225%, ¿sí? No se alarmen si a la primera obtienen valores súper grandes, dado que poco a poco deberían ir reduciendo. ¿Cómo podemos tener esa confianza de que van a reducir? Porque hemos garantizado la convergencia al haber analizado la diagonal dominante, la diagonal principal dominante. Al haber analizado esa condición sabemos que va a converger, así que no se alarmen si sus errores al principio son grandes. Pasamos a la iteración 3. X es igual a 19 menos y menos 2z, perdón. ¿Cuál es nuestro último valor de y? El último valor de y que hemos actualizado ha sido el de la anterior iteración, que es el que reemplazamos. ¿Cuál era el último valor que teníamos de z? Era el de la anterior iteración también y obtenemos el valor. Y era igual a menos 2 menos x más 2z. Entonces acá teníamos menos x más 2z. ¿Cómo vamos a hallar estos valores? Vamos a cambiar de color. X ya utilizamos el de la nueva iteración, que es la última actualización que le hemos hecho a X. Y en Z, perdón, la última actualización sigue siendo la de la anterior iteración. Entonces de esa manera calculamos Y, utilizando los valores de la iteración actual y de la iteración anterior. Y para Z tenemos 39 menos 2X más 3y. X es el último valor actualizado, es el de esta iteración actual, de la iteración 3. Y de y, el valor actualizado es también la de la iteración 3 de esta iteración actual. Entonces de esa manera obtenemos los datos. A diferencia del método de Gauss, que solo utilizaba los valores de la iteración anterior, aquí hemos utilizado los valores de la iteración actual también. Bien. Tenemos el cálculo del error. Seguimos. ¿Cuál es el mayor de los errores aquí? 13.85. 13.85 será menor a 1.5, que era el error tolerable. 13.85, chicos, ¿será menor a 1.5? No. Por tanto, tenemos que seguir iterando hasta que el mayor de nuestros errores sea menor al error tolerable. Entonces acá vean que vamos reemplazando los valores de la última actualización, en este caso de y, de la última actualización de z para hallar x en la cuarta iteración. Para hallar y en la cuarta iteración ya utilizamos los valores de esta iteración actual y los valores de la iteración anterior. Y para hallar z utilizamos los valores de esta iteración actual simplemente. De esa manera hemos hallado los nuevos valores para la iteración 4. El error, vamos a ver cuál es el máximo error que hemos obtenido. El máximo error es 8.19. ¿Será menor a 1.5? No, todavía no. Por tanto, tenemos que seguir iterando. Entonces, iteramos. Fíjense que en la iteración 5 estamos utilizando
los valores de la iteración anterior para X. Para Y estamos utilizando un valor de la iteración actual y un valor de la iteración anterior. Y para Z estamos utilizando los valores de la iteración actual. Entonces obtenemos nuestros datos. El error en X, ¿cuánto nos ha dado en la anterior iteración el error en X? En X nos dio 0.29 el error. ¿Cuánto nos da el error en Z y en Y? 1.20 y 0.15. 1.20 será menor a 1.5, correcto. Entonces ya no tenemos que iterar más. Nos vamos a quedar con esos resultados. Para X nos quedamos con el 2.00116. Para Y nos quedamos con el 0.997462 y para Z con el 4.000929 con un error menor al tolerable. Ahí terminaría nuestro ejercicio.